No, profe. Muy bien. Entonces recordemos lo siguiente. Cuando analizamos el control por voltaje, habíamos llegado a la conclusión de que trabajando la máquina con un motor, el voltaje era igual, la velocidad que era igual al voltaje, menos caída entre resistencia, dividido K-φ. Bueno, si aquí despreciamos de esta ecuación que tengo acá, la caída en RT2 y la reactancia de conmutación, pues ¿qué me quedaría? Que el voltaje que estoy aplicando es V de 0 coseno de alfa menos K delta V. Igual podemos considerar toda la ecuación, no hay ninguna inconveniente. Sería toda esta ecuación que indica el voltaje, y esto es igual a la F. Igual la podemos considerar, menos la caída en la resistencia. La caída en la resistencia. Esa caída en resistencia, pues bueno, ahí pues igual podemos considerar solamente la caída en RA o considerar todas las caídas. Caída en RT2, la caída en X sub A, y bueno, en ese caso la caída de los tritones ya la tenemos contemplada en el voltaje U de 0 coseno de alfa menos K delta U. Es decir, si comparamos esta ecuación, es exactamente la misma ecuación que habíamos analizado. Lo que cambia aquí es el numerador, V de 0 coseno de alfa menos K delta V. Lo demás es exactamente igual, trabajando con motor. Si fuera generador, pues invierte el signo menos por un signo más, pero el voltaje que aparece aplicado es V de 0 coseno de beta más K delta V. Es decir que en ese caso sería el comportamiento de la máquina como un generador. Antes de continuar con estas dos ecuaciones, son importantes, sin las cuales no podemos avanzar. ¿Hay alguna duda, alguna dificultad? Pregunto, compañeros, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, compañeros? Omar. No, profe, todo bien. Ok, gracias. ¿Algún otro compañero? Es decir que estamos trabajando con las mismas ecuaciones y vamos a recordar la que la habíamos visto en clase, ¿no? Es esta que tengo acá. Voltaje entre K-φ menos la caída entre resistencia entre K-φ. En este caso el voltaje sería V de 0 coseno de alfa menos delta, menos la caída de los tilitores. Y aquí igual, RA sigma, puedo considerar todas las caídas, simplemente RA, que es la predominante. Y en el caso de trabajando como con el par, pues sencillamente es cambiar la corriente por el par y K-φ quedaría al cuadrado. Es las mismas ecuaciones que vamos a aplicar acá. Sí, que no es nada nuevo. No es nada nuevo hasta aquí. Son las ecuaciones, en ese caso está en función de la corriente, igual pudiera estar en función del par. Bueno, preliminarmente esta es la introducción de cómo resolver el problema. ¿Queda alguna pregunta? Para comenzar con el inciso A. ¿Alguna duda, compañeros? Bueno, el inciso A dice ID es la corriente directa, es igual a IA nominal. ¿Cuál será el ángulo de mando de ambos convertidores para lograr dicha condición? Para una velocidad de 190 radianes por segundo. Es decir que en este caso M1 es motor y M2 es generador. M1 es motor, M2 es generador. Pues bueno, aquí podemos invertir en M1 y M2. Esa sería la primera condición. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Se entiende lo que se está pidiendo? ¿Cuál será el ángulo de mando convertidores para lograr dicha condición con una velocidad determinada? ¿Cuáles son las condiciones? M1 como motor y M2 como generador.
Por lo tanto, yo no conozco esos ángulos de mando, es lo que yo voy a calcular. Yo voy a calcular cómo resolvemos el problema con los conocimientos de la electrónica de potencia y con el análisis del comportamiento del control de la máquina, ¿no? ¿Dudas, preguntas, compañeros? Fíjense, estamos trabajando con estas dos ecuaciones. Las máquinas están acopladas mecánicamente al eje, por lo tanto las velocidades, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿verdad? Si M1 trabaja como motor, esta es la ecuación del motor. V de 0 coseno de alfa menos la caída en los elementos semiconductores, esto es un puente trifásico, por lo tanto K vale 2. K vale 2, que sería entonces V de 0 coseno de alfa menos 2 delta V, entre K phi 1, menos la corriente ID, me dice en el planteamiento del problema, que ID es igual a I nominal, y I nominal lo tenemos de datos. Sigma RA entre K phi 1. La máquina 2 trabajaría como motor, como generador. La máquina 2 es generador. Por lo tanto, en la condición de generación, la velocidad, que sería la 2, V de 0 coseno de beta más 2 delta, la caída en los tiritores entre K phi 2 más ID RA sigma entre K phi 2. Ambas velocidades tienen que ser iguales. Ambas velocidades tienen que ser iguales. Aquí estamos despreciando la caída en la reactancia de conmutación y observe que estamos sumando sigma RA como RA más la caída en RT2, más la caída en RT2, que sería NRT2 por IA, RB igual 0. Estamos despreciando la caída de la reactancia de conmutación. Me quedaría entonces 2RT2 más RB. Y es lo que tengo acá. Donde está 2RT2 más RA. Y eso me daría la resistencia total del circuito de armadura.